Desde inicios de la humanidad y su efímera existencia, así como sus pequeños pero importantes avances tanto intelectuales como científicos, por cientos de miles de años hemos intentado explicar de dónde proviene todo lo que vemos en este planeta y lo que está más allá, en el universo, tanto en el pasado como en el presente. ¿Es posible que exista un ser supremo con la capacidad de la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, que a su vez sea creador, juez y protector, responsable de toda la existencia que creó, todo lo que vemos y lo que no vemos? Por supuesto, o al menos eso es lo que se ha predicado a través de las religiones de toda la historia de la humanidad, y no por nada. Actualmente existen más de 4.000 religiones en todo el mundo y finalmente todas o casi todas concuerdan en algo: la existencia de un ente divino supremo. Sin embargo, ¿qué pueden decir la ciencia y las corrientes intelectuales modernas con respecto a la pregunta más controversial de todos los tiempos? ¿Dios existe? ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Una de las objeciones más populares a la no existencia de un Dios omnipotente es la famosa paradoja de la omnipotencia, la cual dice así: ¿podría Dios crear una roca o un elemento tan pesado que ni siquiera Él lo pudiera levantar? Si puede crear ese elemento, pero no lo puede levantar, entonces no es todopoderoso, porque no lo puede cargar. Y si no lo puede crear, entonces no es omnipotente, ya que no lo podría todo. Sin embargo, este tipo de paradojas son un sinsentido, algo ilógico desde su concepción. La omnipotencia no es la aplicación de un poder ilógico. Dios no crearía un soltero casado o un cuadrado redondo, debido a que son cosas lógicamente inconsecuentes. Por lo tanto, el simple hecho de plantear algo así es rotundamente absurdo. Rotundamente absurdo. Por lo que hemos observado en la naturaleza, todo tiene un comienzo. Ustedes y yo tuvimos un comienzo y a su vez tuvimos una causa. Algo que provocó nuestra existencia. Es así que todo lo que conocemos tiene una causa, y es que hasta el momento no hemos conocido algo que se cree de la nada. A todo le antecede algo más. Es simple. Pero vayamos más atrás en el tiempo de las cosas. Al principio de la existencia del universo, algo tuvo que haber creado todo esto. Tuvo que haber una causa, o al menos esta es la postura defendida por el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Todo lo que existe tiene una causa. El universo existe, por lo tanto, el universo tiene una causa, y esa causa, en el argumento cosmológico, es Dios. Sin embargo, muchos intelectuales han ido en contra de esta creencia, debido a que estas simples premisas contienen un bucle infinito de pensamiento. Dios existe, y si Dios existe, entonces tiene una causa. Y si tiene una causa, ¿quién lo creó a Él? Si Dios necesita tener una causa, entonces ya no podemos considerarlo como Dios, o en el mejor de los casos, como un Dios al que le antecedió otro Dios, y así sucesivamente. Como repito, esta es la creencia de muchos intelectuales que han ido en contra de la existencia de Dios. Es por eso que con el paso de los siglos se han hecho modificaciones a este argumento de una manera que no caiga en estas contradicciones. Dios no tiene por qué estar sujeto a una ley natural, o al menos a ninguna ley que nosotros percibamos inviolable. Dios debe estar así, exento del orden natural, y así ser una causa incausada. Dios no tiene principio. Él no necesitó ser creado, y de ser cierto el argumento cosmológico y demostrarse la existencia de una causa primera,
¿por qué asumir que esa causa tiene propiedades divinas? La existencia en esa primera causa, en base al argumento cosmológico, no nos hace posible deducir que esa causa sea identificable como el Dios de las grandes religiones. Para encontrar más fuentes de pensamiento que apoyen la existencia de un Dios creador, omnipresente y todopoderoso, quizá el argumento teleológico nos ayude según esta corriente de pensamiento. En el universo se pueden observar características que demostrarían la existencia de una inteligencia creadora, responsable de su diseño. Pero, ¿cuáles son estas características? Tradicionalmente se manejan dos. La primera dice que el universo parece albergar un propósito. Y la segunda, que el universo resulta ser demasiado complejo y sus distintas partes están demasiado bien acopladas entre sí, como para ser producto del azar. De esta manera, la finalidad y complejidad del universo son de acuerdo con esta corriente intelectual inexplicable sin la existencia de una inteligencia diseñadora. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Si Dios no existiera, ¿podríamos explicar todos los fenómenos de la existencia? Durante casi medio siglo, los físicos teóricos han observado a través de una serie de descubrimientos que ciertas constantes en física fundamental parecen extraordinariamente ajustadas para permitir la aparición de un universo que albergue vida. O sea, que el universo está armoniosamente construido. Pareciera que detrás de todo hubiera una ingeniería divina que fue capaz de crear todo tal y como es. Y si existiese una pequeña variable mal, siquiera un poco, no existiríamos. La extrema improbabilidad de que muchas variables se ajusten de manera prometedora a nuestro favor, simplemente por casualidad, ha llevado a algunos científicos, filósofos y expertos en el tema a proponer que Dios fue quien providencialmente diseñó el universo para satisfacer nuestras necesidades específicas, y ejemplos sobran. Si estuviésemos más lejos del Sol, el agua de nuestro planeta se congelaría y moriríamos. Si estuviéramos mucho más cerca, el agua herviría y los polos se derritirían, provocando de igual manera la muerte de toda vida. Si el campo magnético de la Tierra fuera más débil, nuestro planeta sería asolado por la radiación cósmica. Y si fuera mucho más fuerte, quedaríamos devastados por fuertes tormentas electromagnéticas. Y así hay muchos ejemplos. Sin embargo, para muchos intelectuales, creer que todas estas circunstancias en las que está formado el universo fueron diseñadas solo para que el ser humano pudiese existir es algo muy ególatra. Porque creer que todo se armonizó únicamente para que existiese esta civilización que existe en un remoto planeta de un pequeño lugar llamado Sistema Solar, de una de las miles de millones de galaxias existentes en el universo, es bastante improbable. ¿Qué nos haría tan especiales? Es así que algunos optan por desechar que el universo fue creado para nosotros. Más bien, nosotros como vida nos ajustamos a todas las circunstancias que componen al universo, y aún así, aceptando esta última que parece ser la más lógica, no descarta la existencia de un creador, quien puso las reglas de cómo funcionaría el universo. Antes de Isaac Newton, la mayor discusión en torno al movimiento de los astros radicaba en que si la Tierra era o no el centro del universo, o por otro lado, si el Sol también estaba en el centro del universo. Esto fue un debate de muchos años, y la religión tradicional no aceptaba nuevas ideas, ya que el concepto de que la Tierra no fuese el centro del universo tenía serias implicaciones religiosas, ya que habría ciertas interrogantes acerca de la finalidad última de dicho universo. No fue hasta que la aportación de Isaac Newton creara implicaciones muy diferentes. Ya no se discutía qué astros giraban en torno a qué otros astros. Newton se preguntó directamente por la causa natural de por qué estos astros giraban. Y pese a ser un hombre de fe, un hombre creyente,
un hombre religioso, no se conformó con la explicación divina. Fue así que descubrió la gravedad y el cómo funcionaban las órbitas de los planetas. Gracias a Newton, supimos que la naturaleza puede ordenarse a sí misma sin intervención superior, al menos en un gran número de ámbitos. La idea de la gravitación universal abrió la puerta a muchas otras teorías que probaban toda la naturaleza dentro de principios universales. Principios que permitían explicar fenómenos recurriendo a causas naturales. De esa manera, nació un nuevo concepto de ciencia, donde las leyes divinas ya no eran las únicas candidatas a proporcionar una explicación del universo. De hecho, las leyes divinas empezaban a perder rápidamente terreno o frente a las leyes naturales como hipótesis favoritas de los pensadores. Supongamos que fuéramos programadores de videojuegos, así que decidimos crear uno de mundo abierto. Ya saben, de esos donde creas ciudades, escenarios, situaciones con personajes virtuales, pero con la maravillosa capacidad de hacer que cada personaje tenga conciencia propia. Con el tiempo, esos personajes ocuparían su rol en la sociedad virtual, y algunos se preguntarían ¿de dónde vienen? ¿Quién los creó? Es así que tratan de encontrar la manera de explicar cada uno de los fenómenos que suceden en su mundo de videojuegos. Poco a poco van develando los misterios y secretos de cómo funciona su mundo, es decir, de lo que nosotros programamos. Ellos irían descubriendo cómo funcionan sus algoritmos, cómo funcionan sus gráficos y demás. Algunos dirían que no es necesario creer en alguien superior que los creó. Sin embargo, tarde o temprano, si llegan al conocimiento suficiente, ellos eventualmente sabrían o descubrirían que son un videojuego, y que por consiguiente, sabiendo absolutamente todo de su mundo virtual, querrían saber si alguien los programó, buscarían respuestas, querrían contactarnos, aunque técnicamente fuera imposible. Nosotros solo los veríamos a través de la computadora. Ellos serían como unos peces queriendo salir de la pecera para conocer el mar. Es así como pienso que la ciencia y la idea de Dios no están peleadas. El objetivo de la ciencia no es encontrar razones que sostengan que Dios existe o que no existe, sino más bien de descubrir cómo funciona la naturaleza. Nosotros somos como esos personajes de videojuego, tratando de comprender cómo funciona nuestro mundo. Desde el pasado de la humanidad hasta el presente y el futuro, la ciencia descubrirá y entenderá cómo funciona la creación, mas no al Creador. No somos ni seremos capaces de comprender al Creador. Quizás en millones de años nuestra pregunta ya no sea cómo funciona el universo, sino dónde está aquel que lo creó. Realmente sabemos poco o casi nada de Dios, y desgraciadamente, hoy en día no tenemos las herramientas científicas para comprobar la existencia de Dios. Sin embargo, tampoco las tenemos como para negar su existencia, y quizá el Dios omnipotente, omnipresente, lleno de amor y justicia, sea el más alabado y al mismo tiempo, controversialmente, el más atacado. Sin embargo, creyentes intelectuales y expertos han explicado la existencia de un Dios visto desde un enfoque religioso, a pesar de todas las contradicciones y ataques que les han impuesto, tal como la paradoja de la omnipotencia de Dios, que les conté al principio. Otra famosa paradoja es la del mal, que dice así: si Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente y completamente bueno, entonces ¿por qué permite la existencia del mal? Si Dios no puede acabar con el mal, entonces no es omnipotente. Pero si Dios sí puede acabar con el mal, entonces ¿por qué no lo ha hecho? ¿Quiere decir que Dios lo permite? Entonces Dios, por lo tanto, ¿no sería bueno? La postura religiosa con respecto a esta paradoja es que el mal existe no por culpa de Dios. Más bien, Dios en su capacidad y bondad para otorgarnos libre albedrío, nos dio la libertad y hemos sido nosotros los que hacemos el mal, no Dios.
El costo de la libertad es el mal. También apelan a que Dios de cierta manera permite el mal, pero para sacar de él un bien mayor. Algo que hoy parece una tragedia, tiempo después traerá cosas buenas a la creación. Todo es parte del plan divino. Sin duda, es una buena respuesta desde la perspectiva religiosa. Pero tratemos de encajar una respuesta. Esto desde la perspectiva de un creador del cosmos no religioso. Si todo lo que existe lo creó una entidad, es muy probable que aquella entidad ni siquiera pertenezca al sexo masculino como algunas religiones nos hacen creer. Quizás es tanta su complejidad que en esa entidad no existe el bien y el mal como lo conceptualizamos nosotros. Es decir, veamos un ejemplo en su creación. Como en el caso de un volcán. ¿Acaso el volcán es malo por hacer erupción y arrasar completamente con un poblado? ¿O un león es malo por el hecho de cazar a un bebé antílope para alimentarse? Quizá lo que para nosotros es el mal, en un ámbito macro, es solo un factor más, necesario en la creación o el equilibrio del universo. Si un día el Sol, conforme a su evolución natural, llega a hacer que la vida en la Tierra se extinga, eso no lo haría un sol malo. Sin embargo, este pensamiento no está defendiendo a un ladrón o a una persona que mata a otra. Y para encargarse de eso y castigarlo están las leyes, tanto divinas como de los hombres. El argumento que menciono va mucho más allá, en un sentido de que quizá el mal en la naturaleza es parte inherente del caos que necesita la existencia. Yo agradezco infinitamente a los seguidores de este canal, o mejor dicho, a los buscadores de la verdad de este canal, los cuales hay de todas las religiones, creencias, corrientes filosóficas y pensamientos. Así que no importa la religión o fe que tengas, ya seas cristiano, budista, musulmán, católico, judío, agnóstico, ateo, etc. Tenemos que ser respetuosos y tolerantes con las creencias de los demás. Hagamos el bien, ayudemos a nuestro prójimo, perdonemos y amemos incondicionalmente. Cada día es un nuevo regalo. Agradezcamos y aprovechemos cada minuto. El simple hecho de que ustedes y yo estemos aquí es algo que sobrepasa cualquier posibilidad y representa un milagro. Todos estamos hechos de la misma naturaleza y de cierta manera eso nos hace estar conectados con el universo y a su vez eso nos hace estar compuestos de aquello que en un principio comenzó todo. Somos parte de ese primer instante y así será siempre. Mantén tu fe firme. Eso es lo que te mantendrá de pie, no los legalismos religiosos de hombres codiciosos, que en su ignorancia creen poseer la verdad absoluta. Dios existe y te guiará por el camino correcto. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, no olvides visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás excelentes e increíbles artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. Recuerda, www.elverbo.org. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.